Buenos días tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Qué alegría poderles hoy compartir en este precioso día 3 de septiembre del año 2020. Iniciamos de nuevo nuestro estudio y continuamos con el libro de los Hechos. Hoy vamos a ver el capítulo 10 del libro de los Hechos y vamos a hablar cómo Cornelio es visitado por el Espíritu Santo en su casa y cómo Dios permite que un hombre como Pedro vaya a la casa de Cornelio. Damos gracias a Dios por esta preciosa mañana, una mañana de bendición, una mañana de gloria, en la cual Dios nos permite hoy reunirnos aquí en este hermoso lugar. Y nos permite estar aquí con ustedes y poder transmitir esta enseñanza en vivo hoy a través de esta red social como es el Facebook Live. Oremos y pidámosle al Espíritu Santo precioso de Dios que nos hable a través de su palabra. Bendito Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Hay una palabra de unción, de bendición para nuestras vidas. Háblanos hoy en esta mañana. Espíritu Santo precioso de Dios, ministra a mi vida y a la vida de mis hermanos. Háblanos, oh precioso Espíritu Santo de Dios, y que esta palabra llegue a cada vida, a cada uno de los que están hoy aquí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién vive? Es maravilloso darle la gloria a Dios hoy en esta mañana. Saludo a mi tía Estela Quintero, Rosa Elena Bolaños. También saludamos a todos los hermanos, Juan Carlos Delgado Grijalva, y a todos aquellos que se conectan hoy a través de esta red social como es el Facebook Live. En esta mañana hay una canción hermosa que quiero que la recordemos. Es una alabanza viejita pero bonita, muy movidita, que habla del maestro de Galilea, que el maestro de Galilea está pasando por aquí. Y hoy en esta mañana es el maestro de Galilea está pasando por aquí. Y el Espíritu Santo, así como en la casa de Cornelio, hoy te va a visitar en tu casa. Hoy te va a visitar allá donde tú estás y va a llegar. Anhela su presencia, anhela su presencia. Entonces, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, vamos a colocar esta alabanza hoy en esta mañana, el maestro de Galilea, y continuamos con este estudio del libro de los Hechos. Pasando por aquí, el maestro de Galilea está pasando por aquí, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y recibe la bendición, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y recibe la bendición. Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y recibe la bendición. Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y recibe la bendición. Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y recibe la bendición. Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de
Así se alaba a Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos. Así se alaba a Dios. Y seguimos alabando al Señor. Estamos escuchando el maestro de Galilea en esta mañana y verdad que Él está aquí, Él se mueve aquí y es hermoso. Y continuamos hoy con este estudio maravilloso del libro de los Hechos. Y hoy nos corresponde estudiar el capítulo 10. Vamos a mirar el capítulo 10 del libro de los Hechos. Saludamos a mi prima Diana Vázquez, a mi prima Marlene, a Sebastián Hernández, a Felipe Romano Ordóñez, a Rosa Elena Bolaños. También saludamos a mi tía Estela Quintero, a todos los que se conectan hoy en esta mañana y nos siguen a través de esta red social como es el Facebook Live. Hemos venido estudiando el libro de los Hechos y estamos haciendo un estudio panorámico del libro de los Hechos, pero hoy nos corresponde llegar al capítulo 10. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora para aquellos que se están conectando. El libro de los Hechos es un libro escrito por Lucas, es un médico, historiador, y recopila toda la información concerniente a la iglesia del primer siglo, cómo se desarrolló la iglesia del primer siglo después de la muerte de Jesús, y empieza a relatarnos, lo primero que empieza a relatarnos es lo que vivió la iglesia en Jerusalén. En Jerusalén vivió el derramamiento del Espíritu Santo, la predicación en el templo, la curación de un cojo. Nos muestra cómo la iglesia fue creciendo y se convirtieron más de 3,000 y fue extendiéndose la iglesia. Pero después nos empieza a mostrar la otra parte, que es cómo la iglesia se va extendiendo por Judea y Samaria. Y nos muestra el desarrollo del ministerio de un hombre llamado Felipe, un gran evangelista que lleva el mensaje del evangelio a Samaria y después le lleva el mensaje del evangelio a un etíope, eunuco de la ciudad de Etiopía, funcionario de la reina de Candace. Y miramos ayer eso y estudiamos. Y hoy quedamos y que íbamos a adentrar a mirar el capítulo 10 del libro de Hechos, donde Pedro visita la casa de un gentil llamado Cornelio. Y hoy entonces es la historia que nos corresponde desarrollar. Y vamos entonces a entrar ya en este tema, esta verdad central. Y vamos a empezar a estudiar esta verdad acerca de Pedro y Cornelio. Hoy nos corresponde estudiar Pedro y Cornelio, Hechos capítulo 10 del 1 al 48. Y vamos a ir desarrollando esta historia. Y hay una verdad central que queremos aquí destacar. La visión que tuvo Pedro y su encuentro con Cornelio demuestran que el evangelio es un evangelio para todos. No solamente era para la comunidad judía que vivía en Jerusalén, sino que es para todo el mundo, para los samaritanos y aún para los extranjeros fuera de la región de Judea. El fondo histórico, aquí hay datos militares, un éxtasis, acepción de personas y hablar en lenguas. Eso es lo que se desarrolla aquí en este fondo histórico. Aquí hay un hombre que es un militar, Cornelio es un militar. Aquí vemos a un Pedro teniendo un éxtasis y una visión que Dios le va a mostrar. Y nos está hablando de no hacer acepción de personas. Y por último, un derramamiento del Espíritu Santo en la casa de Cornelio y habiendo un nuevo Pentecostés, pero ahora con los gentiles y ellos hablando en lenguas. Vamos a ir desarrollando todo esto en el día de hoy. Empecemos hablando de unos datos militares importantes que yo quiero hoy resaltar. Y una de las cosas es que la compañía o batallón, dice la palabra de Dios, que en Cesarea vivía un oficial romano. Estoy leyendo capítulo 10, versículo 1. Llamado Cornelio, que era un capitán del regimiento italiano. Dice que era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los que estaban en su casa. Y daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Dice que una tarde, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión, la cual vio a un ángel de Dios que se le acercaba y le dijo, Cornelio. Y él dijo, y miró al ángel fijamente atemorizado y le dijo, ¿qué quieres, Señor? Le hizo la pregunta al ángel.
Y el ángel le contesta: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos que has dado a los pobres como una ofrenda. Ahora pues envía algunos hombres a la ciudad de Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón, conocido también como Pedro. Él se está hospedando en la casa de otro llamado Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes de su casa y a un soldado muy devoto, que era uno de sus asistentes personales. Les contó todo lo que había ocurrido y los envió a la ciudad de Jope. Entonces aquí vemos que hay una compañía o batallón o cohorte en el ejército romano que estaba formado por 400 o 600 soldados. Dice que en Cesarea vivía un oficial del ejército llamado Cornelio, que era capitán de un regimiento italiano o una compañía. Una compañía estaba formada por aproximadamente 600 hombres. Cohorte es una unidad militar compuesta por unos 500 soldados romanos. Era la 6ª parte de una legión. La italiana probablemente se llamaba la cohorte italiana II, que estuvo destacada en Siria por aquellos tiempos. Ahora, vemos algo muy interesante, hermanos, aquí. El éxtasis es un estado mental que va a vivir Pedro ahora, donde Dios va a preparar a Pedro para que reciba la palabra de Dios. Entonces vamos a ir mirando esto, hermanos. Un estado mental, hermanos. Un estado mental, y preparó a Pedro para mostrarle un gran lienzo. La palabra griega éxtasis es una transliteración del verbo griego esistemi, que se supone el reemplazo del estado normal de la mente por otro más elevado, con el propósito de recibir las instrucciones de Dios. Acepción de personas, la persona que toma partido, que muestra favoritismo, que exige prejuicio, muestra discriminación, parcialidad, que trata a una persona mejor que otra. La sociedad de hoy hace acepción de personas. Dios, en cambio, ofrece su amor y su gracia, y cualquiera puede recibirlos. Y hablar en lengua. Nuevamente usa el don de lenguas para validar la realidad de un evento. La acepción por Dios de gentiles en la iglesia. La aceptación de gentiles por Dios en la iglesia. Ahora vamos a mirar lo primero que pasa. Lo primero que estamos viviendo es una visión de Cornelio. Capítulo 10 del 1 al 8 que acabamos de leer. Ahora, ¿ahí qué pasó? Pedro y Cornelio fueron preparados para este suceso tan significativo. Cornelio era un oficial romano a cargo de 100 soldados de la compañía llamada la italiana, compuesta aproximadamente por unos 600 soldados. Ahora, lo segundo que vemos aquí es que este hombre, a pesar de que no era judío, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Aunque no era judío y era un gentil, y era un italiano, era un hombre que era temeroso de Dios. Pero no puede deducirse que no se había convertido al judaísmo de forma completa, pues no se había circuncidado y le faltaba la salvación anunciada en el Nuevo Testamento. Habían unas personas que, aunque no eran judías, se convertían al judaísmo y se hacían prosélitos. Y cuando ya se hacían prosélitos, quiere decir que se circuncidaban y que prácticamente guardaban la ley. Este hombre no, este hombre me dice que era temeroso de Dios. O sea, amaba la religión de los judíos, amaba al Dios de los judíos, trataba de vivir una vida que agradara a Dios, trataba de cumplir la ley de los judíos, mas no se había circuncidado. Este hombre, lo único que le faltaba para poder verdaderamente ser un verdadero cristiano era tener la salvación anunciada en el Nuevo Testamento. Hermano, hoy encontramos muchas personas piadosas y temerosas de Dios, que lo único que les falta es conocer a Jesús como Señor y Salvador. Este era Cornelio. Dice que este hombre oraba continuamente. Era un hombre que oraba y que daba donativos a los pobres, que ayudaba a la gente más pobre. Mientras que estaba en la oración a la hora novena, las 3 de la tarde, la piedad del soldado se hizo evidente por sus oraciones y su generosidad, pues daba limosnas a los pobres. En la traducción de la Reina Valera dice limosna, en la nueva traducción viviente dice daba donativos.
cualquier forma, donativo, limosna, es lo mismo. O sea, era un hombre generoso que ayudaba a la gente pobre. Y el ángel lo instruyó, se le apareció un ángel y lo instruyó a que enviara por Simón Pedro a la casa de uno llamado Simón el curtidor. Aquí vemos una historia maravillosa, hermano. La oración de este hombre, su vida de piedad, su vida de oración, subió como un donativo a Dios. Y fue tan hermoso, hermano, que Dios le envió un ángel para que llegara a la casa de Cornelio y le diera unas instrucciones, hermanos. Esto me muestra, hermano, que hay hombres o mujeres piadosos que lo único que necesitan es conocer a Cristo como Señor y Salvador, pero que tienen una manera de vivir tan bonita y que tienen una búsqueda de Dios y son gente que realmente, muy internamente, aman a Dios y aman a su prójimo, porque este hombre no solamente amaba a Dios, sino que demostraba el amor que tenía hacia Dios ayudando a la gente más pobre, porque la gente que era pobre, él le daba donativos, ayudaba a esa gente. Gloria a Dios por él. Ahora, después de que el ángel se fue y habló con Cornelio, Cornelio llama a 3 de sus hombres y les contó todo lo que había sucedido. Entre esos 2 sirvientes y un soldado que era devoto. Y dice, les explicó todo y les dijo, vayan a la casa de uno que se llama Pedro. Y vive en la casa de uno que está ahí, que es llamado Simón, que es curtidor y vive cerca a la orilla del mar. El centurión llamó a 3 de sus hombres y les contó todo lo que había sucedido, los cuales fueron a Jope y regresaron trayendo al apóstol Pedro. De Cesarea a Jope había aproximadamente entre 55 kilómetros, aproximadamente entre 50 y 55 kilómetros. Era un poco más, los que vivimos aquí en Cali, era un poco más de ir de aquí de Cali a Palmira, tal vez casi llegando a Cerrito, aproximadamente. Ese era un viaje aproximadamente de 2 días de camino. 2 días de camino. Recuérdese que en ese tiempo no había Flota Magdalena ni ninguno de estos buses que llevan a uno rápido. No, simplemente se montaban en una bestia, en un animalito, y era lo que más o menos, un trayecto más o menos de 2 días. Ahora, vamos a ver la otra parte. A partir del versículo 9 del capítulo 10, vemos que Pedro tiene una visión. Pedro visita a Cornelio. Pero antes de eso, Pedro va a tener una visión. Entonces los voy a invitar a que leamos la palabra de Dios. Dice así: al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía, como las 12 del mediodía, y tuvo hambre. Pero mientras le estaban preparando la comida, cayó en un estado de éxtasis y vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. Le contestó: no, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Pero la voz habló de nuevo a Pedro y le dijo: no llames a algo impuro si Dios ya lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió por 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó desconcertado. ¿Qué podría significar aquella visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón de pie frente a la puerta. Preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón, cuyo nombre también era Pedro, conocido como Pedro. Entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar aquella visión y se preguntaba ¿qué es esto?, el Espíritu Santo le dijo a Pedro: 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja, vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó y dijo: yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Y ellos dijeron: nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto, temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Y un ángel santo de Dios le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse a pasar toda la noche. Al siguiente día fueron con ellos acompañados por algunos hermanos de Jope. Llegaron a la ciudad de Cesarea al siguiente día y Cornelio lo estaba esperando.
y había reunido a sus parientes, amigos muy cercanos. Cuando Pedro entró en aquella casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo: ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Entonces conversaron y entraron en donde muchos estaban reunidos. Pedro les dijo: ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con hombres gentiles o que entre en la casa de un gentil. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar de esa manera, porque yo no puedo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como ustedes me llamaron. Ahora dígame, ¿por qué enviaron por mí? Cornelio entonces le contestó: hace como 4 días yo estaba orando en mi casa como a esta misma hora, 3 de la tarde, y de repente un hombre con una ropa resplandeciente se paró delante de mí y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora envía mensajeros a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón, también conocido como Pedro, que se hospeda en la casa de otro llamado Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así por eso te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos aquí todos delante de Dios esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Esta es la otra parte. Ahora vamos a ver la parte donde Pedro visita a Cornelio. Pero antes, ¿qué es lo que va a tener Pedro? Una visión. Eran como las horas de mediodía más o menos. Porque eran horas normales de oración. Recuerde que los judíos tenían oración a las 9 de la mañana, 12 del mediodía y 3 de la tarde. Pedro estaba orando como al mediodía, 12 del mediodía. Pedro subió a la azotea para orar y mientras sentía hambre le sobrevino un éxtasis, el cual le dio una visión, un gran lienzo que era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos, reptiles y aves. Y después esa voz le dice que comiera de esos animales y su respuesta fue negarse a hacerlo. Esta es la tercera vez en la carrera de Pedro que se negó directamente a cumplir la voluntad de Dios. Le dijo: no, Señor, yo no soy capaz de comer algo que es inmundo o impuro y que la ley lo prohíbe. Se negó a hacerlo. Entonces, como no debía comer animales inmundos, pero Dios le reprendió y le dijo: no llames común o inmundo lo que Dios ya limpió. Esta refutación da más significado a Marcos 7, 14, 23. Generalmente se acepta que Marcos escribió las palabras de Pedro. Esta visión se repitió por 3 veces más. ¿Qué cosa con Pedro? 3 veces le negó, 3 veces lo restauró y ahora 3 veces Dios le tuvo que insistir en que matara y comiera, hasta que el lienzo fue quitado. Y le dijo: no llames común, no llames inmundo lo que Dios ya santificó. Quería darle una lección a Pedro. Hermano, y muchas veces usted y yo tenemos que romper paradigmas, porque no sabemos Dios qué quiere, hermanos. Cuando Dios te lleva a alguna parte, a algún sitio, hermano, hay comidas en las cuales usted va a decir: uy, yo no sé si comer o no comer, pero hay veces usted tendrá que decir: gracias, Señor, y coma. Dele gracias a Dios. Dios me ha dado la oportunidad de recorrer parte de este país y estar en medio de comunidades indígenas. Una vez con el pastor Freddy fuimos a una comunidad indígena en Huautnan, en el Chocó, y los indígenas habían cazado un tatauro y tenían la cabeza del tatauro y eso nos ofrecieron. Y hermano, dijimos: gloria a Dios y comamos y bebamos y oremos y démosle gracias a Dios. Otra vez en el Putumayo me ofrecieron boruga. Otra vez en el Putumayo me ofrecieron armadillo con unos frijoles en la hormiga, frijoles con armadillo. Hermano, yo vi la pata del armadillo, hermano, y yo vi eso cocinándose y dije: gloria a Dios. Y bueno, vénganos en tu reino, démosle gloria a Dios y démosle gracias. En Pasto, me acuerdo también, pastor, y me llevaron a un sitio, hermano, y me sirvieron, fue un cuy entero, con los dientecitos y todo. Y yo le di gracias a Dios al animalito, no me puse a mirarle tanto la cara, sino el cuerpito, y dije: bueno, ¿esto cómo se come? Y empezamos a comer. Hay que darle gracias a Dios por todo, hermano.
Usted no sabe dentro de lo que Dios tiene para su vida, dónde te va a llevar. Pero tenemos que aprender a ser sensibles a la voluntad de Dios. Por allá en el año 95 me encontraba haciendo una campaña en las montañas del Cauca, por allá entre Corinto y Miranda, arriba en Río Negro. Y allá fuimos a una comunidad NASA en las montañas del Cauca. Y cuando llegamos allá a esa vigilia, nos estaban esperando con una chicha, hermanos. Una chicha de no sé cuántos días, hermano. Eso olía maluquito. Y eso ya tenía espumita. Y hermano, me ofrecieron y el predicador que me estaba invitando me dijo, pastor, coma. Y me sirvieron unos frijoles duros, fríos. Y hermano, hágale, coma, dele gracias a Dios. Porque en parte ese es nuestro ministerio, hermanos. Llevar este mensaje del evangelio. Y en muchas partes te están ofreciendo comida y es una manera de decirte, te amamos y de lo que tenemos te damos. Ahora, Pedro recibe la visita de los mensajeros. Y estábamos viendo que en un momento maravilloso y por la coordinación del Dios soberano, los mensajeros y Pedro se encontraron. Recuérdese que Cornelio había mandado 3 mensajeros, un soldado devoto y 2 sirvientes. Y el Espíritu Santo le dijo a Pedro, ahora hay 3 hombres abajo que te están buscando. Baja y ve con ellos. No pongas ninguna objeción. Ve sin titubear. El Espíritu Santo avisó a Pedro de su llegada y los hombres de Cornelio hablaron grandes cosas de su amo y comunicaron a Pedro el propósito por el cual se encontraban ahí. Entonces los hizo entrar y les dijo, quédense aquí, coman y mañana entonces salimos de viaje. Recuerda que era un viaje aproximadamente de 2 días de camino. A partir del capítulo 10, versículo 23, encontramos que la visita a los gentiles, que iniciaron su viaje de casi 2 días hacia Cesarea de nuevo, pero llevó consigo a algunos de los hermanos de Jope. Y Cornelio tenía tal confianza de que Pedro llegaría y esperaba con tal ansiedad el mensaje del apóstol que había invitado a su casa a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Qué pasaría si Pedro se hubiera negado y hubiera dicho, yo no voy a una casa gentil, no crea, no soy capaz de ir a una casa gentil, yo no voy a posar en la casa de un gentil? Yo no voy, pero para eso Dios ya le había preparado su corazón y le había mostrado un lienzo y le había dicho, mata y come, no llames inmundo lo que yo ya santifiqué, porque le estaba dando una enseñanza y le estaba diciendo, a los gentiles yo también ya los santifiqué, a los gentiles ya los preparé, a los gentiles ya los limpié y ahora no me los llames inmundo, porque a ellos los estoy también visitando y a ellos también tengo con ellos una unción especial que derramar. Y Cornelio entonces lo estaba esperando, hermano. Era esa confianza tan grande que Cornelio sabía que Pedro iba a llegar. Que había invitado a sus familiares, sus amigos más íntimos, sus parientes. Había hecho de su casa un grupo familiar. O una célula o un grupo familiar y estaban ahí todos reunidos y la gente estaba a la expectativa y me imagino que Cornelio había mandado a hacer una comilona o algo ahí para celebrar y estaban esperando con ansias que llegara Pedro. Se demoraba 2 días ese viaje, pero ya estaban ahí. Cuando Pedro entró en la casa de Cornelio se postró delante del apóstol. Dice aquí que lo adoró y Pedro rechazó su homenaje y le mandó que se pusiera de pie y le dijo, yo también soy un hombre como tú. Por favor, no te inclines a mí. Pedro estaba consciente de las consecuencias que traería que él fraternizara con gentiles. Porque según la ley él no podía hacerlo. Pero ahorita estaba haciendo una excepción porque ya las cosas habían cambiado. Y Dios le estaba diciendo, no llames inmundo lo que yo ya santifiqué. Pero había aprendido la lección de la visión. El mandamiento de comer animales inmundos significaba que él no debía llamar a ningún hombre común o inmundo. Por lo cual vino sin replicar, vino sin poner objeción, vino sin replicar a la casa de Cornelio. Después de que Cornelio le refirió las circunstancias por las cuales había hecho llamar a Pedro a su casa, dijo, ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y las palabras de fueron revolucionarias.
Aquí, en este relato, aquí empieza a decir Cornelio, así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Versículo 33. Ahora estamos todos aquí, delante de Dios, esperando escuchar con mucha ansia el mensaje que el Señor te ha enviado. Hermano, ustedes no se imaginan, hermano, cuánta ansia hay de escuchar el mensaje en algunas partes. Cuando yo he hecho estos viajes misioneros con mi pastor Freddy Escobar en el Chocó, o cuando he hecho viajes misioneros con el pastor Juan Alberto Henao en el Caquetá, hemos visitado esas comunidades indígenas, hermano, nos están esperando con ansia. Muchos de ellos ya tienen sus familias reunidas. Hace poco, en el mes de enero, empezando este año, en el mes de enero, estaba yo en una comunidad indígena. Fui con el pastor Juan Henao, y cuando estábamos llegando, hermano, ¿cuál fue la sorpresa mía? Que cuando nosotros llegamos y nos bajamos de la lancha y llegamos a la comunidad indígena Coreguaje, en el Caquetá, hermanos, ya estaban en la iglesia. Estaba casi toda la aldea reunida en la iglesia, esperándonos con ansia. Y estaban deseosos de escuchar la palabra de Dios. Y hermano, a mí me dio una alegría ver esa disposición que había para recibir la palabra de Dios. Y así le pasó. Mire, este hombre tenía más reverencia que muchos judíos de su época. Más reverencia por las cosas de Dios, y más reverencia y más deseo y anhelo de tener un encuentro con Dios. Estaba ahí, deseoso de escuchar esa palabra de Dios. Ahora vamos a mirar la otra parte, hermanos. Hicieron a un lado el prejuicio y la doctrinación recibida por muchas generaciones de judías, pues dijo que Dios se agrada de todo aquel que le teme y hace justicia. Vamos a leer ahorita aquí el versículo 34. Los gentiles oyen esta buena noticia. Y dice así, versículo 34, 10:34. Entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios nos muestra favoritismo, que Dios no tiene favoritos. En cada nación, Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien es el Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea. Después Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, sus apóstoles, somos testigos oculares de todo lo que hizo por toda Judea y por toda Jerusalén. Lo mataron colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después, Dios permitió que se nos apareciera, no al público en general, sino solo a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con Él después de que se levantó de los muertos. Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús, a quien Dios designó por ser el juez de todos los que están vivos y muertos. Y que dan testimonio todos los profetas cuando dicen que todo aquel que cree en Él le serán perdonados los pecados por medio de su nombre. Entonces ahí Pedro empieza a hacer una predicación cristocéntrica y empieza a decirle: ahora yo vengo a hablarles de ese Jesús que yo fui testigo ocular, ya ese mismo Jesús que nosotros vimos, que caminamos con Él, que lo vimos haciendo sanidades, milagros y prodigios, que caminaba por la región de Galilea, la región de Samaria, la región de Judea, y nosotros vimos cómo liberaba personas atadas por el demonio, atormentadas por el diablo. Vimos mucha gente ser sana, pero también fuimos testigos cómo lo crucificaron, cómo murió, cómo lo enterraron, pero también lo vimos resucitar. Estuvo con nosotros, caminó con nosotros, dio instrucciones por 40 días y después ascendió al cielo. Después Pedro bosquejó la obra de Jesucristo, el soberano Señor de todos, a través que Dios envió el Evangelio de la paz. Y dijo: ese Jesús hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, y ese Jesús va a volver a juzgar tanto vivos como a muertos. Aleluya. De todo lo que Jesús hizo, principalmente comieron y bebieron con Él después de que resucitó.
Y Pedro puso en claro que el ministerio de Cristo resultaba tanto en juicio como en perdón. La frase clave de este versículo es todos los que en él creyeren. Y hace énfasis, si ustedes creen en él, entonces, ¿sí?, él está listo para perdonar pecados por medio de su nombre. Pero es necesario creer en él y creer en la obra que él hizo en la cruz del Calvario. Y él derramó su sangre para darte a ti salvación y darte vida eterna. El elemento clave en la salvación es fe, creer en la obra de Cristo Jesús. Tú que me estás escuchando hoy, Dios quiere que tú creas. Ahora viene la confirmación del Espíritu Santo y el derramamiento del Espíritu Santo en la casa de un gentil en medio de un hogar gentil y en medio de personas gentiles. Ahora el Espíritu Santo confirma esta palabra derramándose ahí en ese lugar. Vamos a leer Hechos 10 del 44 al 48. Y dice, mientras Pedro aún estaba diciendo todas estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando aquel mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron atónitos, asombrados, al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. Pues los empezaron a oír hablar en otras lenguas y a alabar a Dios en lenguas. Entonces Pedro preguntó, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo hemos recibido? Por lo tanto, dio la orden de que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y después Cornelio les pidió que se quedara varios días con ellos. ¡Qué hermoso, hermanos! Fue interrumpido soberanamente por el Espíritu Santo que cayó sobre todos los que oían aquel discurso. Estaban ahí escuchando todos atentos a este discurso y de un momento a otro el Espíritu Santo de manera soberana descendió sobre los que estaban ahí escuchando el mensaje. Hoy te voy a decir algo, hermanos, y lo digo con temor y temblor. El Espíritu Santo muchas veces no le hemos dado el lugar que Él se merece. Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores, Él es Príncipe de Paz, Él es Dios mismo, Él es el Rey de Reyes, Él es el Consolador, Él es nuestro amigo, Él es soberano. Y muchas veces los cultos nosotros los diseñamos nosotros mismos y no le pedimos a Él permiso. Muchas veces no le dejamos obrar como Él quiere. Muchas veces esquematizamos un culto, hermanos. Y muchas veces ya la gente sabe qué va a pasar. Y muchas veces sabe que se inicia con una oración. Después el grupo de alabanza. Después vienen unos anuncios. Después la palabra del predicador. Y hasta que el predicador no termina, hermano. Entonces ahí sí, de pronto hay un tiempito para que el Espíritu Santo haga algo. O haya una administración. Hermano, pero cuando uno está lleno del Espíritu Santo, aprendemos a darle a Él el honor que se merece. Y si Él quiere interrumpir, muchas veces yo he estado enseñando clases, hermano, y ha habido momentos en una clase del seminario donde el Espíritu Santo me ha parado y me ha dicho, empieza a orar, empieza a ministrar. Eso es el Espíritu Santo. Él es soberano. Y aquí interrumpió. Hermano, aquí interrumpió. Porque aquí el importante es Él. Él es el que llena la vida de los creyentes. Aleluya. Y los creyentes que acompañaban a Pedro se quedaron totalmente atónitos al ver esta evidencia de igualdad entre gentiles y creyentes judíos. Pues también hablaban en lenguas. Por eso al final se bautizaron. Hermano, hoy el Espíritu Santo quiere derramarse en tu vida y en mi vida. Pero déjame decirte, pastor, que estás aquí. Dale el honor al Espíritu Santo. Colócalo en el lugar que Él se merece. Le pregunta al Espíritu Santo qué palabra tienes para tu iglesia. ¿Cómo quieres que enfoque esta enseñanza? Dile, Espíritu Santo, habla hoy, ministra a tu iglesia. Que no sea yo, que seas tú quien obra en esta mañana. Hermano, tenemos que aprender a decirle, Espíritu Santo, derrama tu gloria sobre los que están escuchando este mensaje. Aleluya. Oh, vamos a mirar algunas aplicaciones de este estudio y con esto vamos terminando. Dios está atento a las oraciones de todos los que le buscan de verdad. Cornelio no era un judío. Cornelio era un gentil.
Cornelio era un oficial romano. Y me llama la atención, hermano, oficial romano. Y muchas veces tenemos pensado o pensamos nosotros nos hemos hecho la idea de que un oficial romano, cualquiera sea el rango, son duros, son inflexibles y que no aman a Dios, como que no les llega la palabra de Dios. No, déjame decirle, yo oro por coroneles, por mayores, por generales, para que lleguen a los pies de Cristo, porque esos hombres y esas mujeres, Cristo también murió por ellos, aleluya. Y este hombre oficial romano, un centurión, tenía bajo el gobierno 100 hombres. Este hombre estaba buscando a Dios en oración. Y Dios estuvo atento a su oración, hermano. Hoy Dios te dice, yo estoy atento a las oraciones de mis hijos. Hermano, la iglesia, es hora de que la iglesia se levante en oración. Empieza a levantarte en oración. Y Dios responde las oraciones. La palabra de Dios en Jeremías 33 te dice, clama a mí y yo te responderé. La oración tiene respuesta cuando viene de un hombre o una mujer con un corazón contrito y un corazón humillado. En la economía de Dios Él puede guiar a los que buscan la verdad al encuentro con un creyente, pero solo este puede compartirle el evangelio. Pedro. Entonces, hermano, algo bonito aquí que podemos encontrar es que este hombre, hermanos, necesitaba tener un encuentro con Jesucristo. Y ese encuentro con Jesús, usted y yo que somos creyentes y que tenemos este mensaje de la verdad, tenemos que ir y buscar a esas personas. Dile hoy, Señor Jesucristo, ¿a quién quieres que yo hoy le comparta este mensaje del evangelio? ¿A quién quieres que yo hoy le hable este mensaje del evangelio? Hermano, un testimonio. Ayer en las horas de la tarde llamé a Claro. Tengo un plan con Claro y necesitaba aumentar las gigas de mi internet en Claro. Y entonces llamo y me contesta una niña y empieza a hablar conmigo y el Espíritu Santo me dijo, háblale de mí. Y le dije, niña, discúlpeme, ¿me permite orar por usted? Claro, me dijo, me gustaría. Ay, tan rico, ore, sí, claro. ¿Te gustaría hacer esta oración conmigo? Aceptó a Cristo, oré por ella. Y hermano, y ella dijo, ay, usted no sabe cuánto necesitaba esa oración. Hermano, una oración, simplemente ser guiados, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Muchas veces yo salgo, me subo a un taxi y le digo, Señor, dame la palabra, dame una forma de llegarle a este taxista, de poderle hablar. Una vez empecé a hablarle a un taxista, paró el taxi y dijo, pastor, ore por mí, estoy pasando una situación muy difícil, me estoy separando de mi esposa, pastor, ayúdeme. Y empezamos a orar y paró el taxi y nos quedamos ahí un rato orando y hablando, hermanos, porque esa es nuestra función, llevar este mensaje a todos los que lo necesiten, aleluya. Hermanos, y diciendo, ¿por qué habéis entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Porque más adelante a Pedro le van a hacer el reclamo en el capítulo 11. Mañana vamos a ver cómo a Pedro le hacen el reclamo y le dicen, ¿cómo así que usted entró en la casa de un hombre incircunciso? Y empiezan a reclamarle, hermano. Pero ya, Pedro les explica, el Espíritu Santo se derramó en ese lugar. El Espíritu Santo se derramó en ese lugar. Y hoy en esta mañana el Espíritu Santo está aquí, hermanos. Y Él se va a derramar en tu vida y se va a derramar en mi vida. Anhélalo, anhélalo. Yo podía sentir hoy, el Espíritu Santo me decía, voy a derramarme en las casas de los que están hoy aquí. Voy a derramar mi gloria, mi unción en la casa de los que están aquí. Y ahí donde estás, hermano, dile, Espíritu Santo, ven a mi vida. Ven a mi vida. Espíritu Santo precioso de Dios, en esta mañana, desciende aquí en este lugar. ¿Por qué no se lo dices? Desciende aquí en este lugar. Ahí donde está, dile, Espíritu Santo, yo te necesito. Yo necesito de esa unción tuya, esa presencia tuya. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame
y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. ¿Por qué no se lo dices ahora en esta misma mañana? Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor. Díselo con tu preciosa unción. Ahí donde está, díselo. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. ¿Por qué no se lo dices hoy en esta mañana? Ven, Espíritu Divino, yo te quiero conocer. ¿Por qué no desarrollamos, hermano, esa intimidad con la persona más importante que se llama el Espíritu Santo? Jesús mismo dijo, me voy, pero no los dejaré huérfanos. Dejaré un consolador, un ayudador, un paracleto, alguien que estará con ustedes las 24 horas del día, todo momento, a todo instante. Estará con ustedes para ayudarles. Aquel que les recordará, les enseñará, les recordará, los guiará a toda verdad. Dile hoy al Espíritu Santo, toma mi vida y úsala. Espíritu Santo, toma mi vida y úsala. Yo quiero ser ese instrumento en tus manos. Dile hoy en esta mañana, Espíritu Santo, derrama de esa unción sobrenatural en mi vida. Espíritu Santo, aquí estoy. Lléname, Espíritu Santo. Ahí donde está, dile, lléname, lléname. Quiero ser un instrumento en tus manos, Señor Jesucristo. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más de tu presencia. Dile, Espíritu Santo, lléname. Ahí está. Yo puedo sentir que el Espíritu Santo está llenando la vida de muchos de mis hermanos. Dile, Espíritu Santo, yo quiero esos dones espirituales. Yo quiero ser usado por ti. Yo quiero ser un Cornelio. Dile, yo quiero ser un Cornelio. Yo quiero ser un hombre que realmente busque tu presencia de esa manera. Yo quiero tener un encuentro sobrenatural contigo. Quiero que los ángeles me visiten. Quiero que toda mi familia llegue a los pies de Jesucristo. Y quiero ser ese instrumento para traer a toda mi familia a los pies de Jesús. Ahí donde está, dile, Espíritu Santo, ven, 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 ven. Ven, Espíritu Santo. Dame de beber, dame de beber. Dile, dame de beber. Yo quiero ser lleno de ti. Yo quiero ser lleno de ti. Dame de beber. Díselo, díselo hoy en esta mañana. Dame de beber, Espíritu Santo. Dame de beber. Dame de beber, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino. Ven, Espíritu Divino. Ahí donde está, díselo. Ven, Espíritu Divino. Yo quiero más de ti. Yo siento que hoy Él quiere entrenar tu vida. Dile, yo quiero estar en tu presencia. Yo quiero estar en tu presencia y poderte adorar. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Cierra tus ojos y levanta tus manos y adórale. Y dile, necesito estar contigo. Necesito adorar. El Espíritu Santo está aquí. Quiero estar en tu presencia. Yo puedo sentir su presencia hoy en esta mañana. Y está visitando. Visita, Espíritu Santo, a Sebastián Hernández. Visita a Nelson Ortiz. Visita a mi prima Teresa Vázquez, Espíritu Santo. Derrámate hoy en esta mañana. Ahí donde está Margarita Botina, Espíritu Santo. Toca a Margarita. Llénala de tu presencia. Necesito adorar, necesito adorar. Necesito decirle, dile hoy en esta mañana, dame de beber. Dame de beber, Espíritu Santo. Quiero ser lleno de tu presencia. Quiero saciarme de tu presencia. Dame de beber. Necesito más. Necesito más.
Él está aquí. Él va a empezar a sanar en el nombre de Jesús. Si viniste esta mañana enfermo o tienes un familiar enfermo, ahí donde está, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Todo COVID-19 se va en los cuerpos de mis hermanos. Ahora mismo en el nombre de Jesús y por las llagas preciosas, somos sanos por tus llagas preciosas. Padre, ahora mismo toca, ministra. Aquel que esté enfermo empieza a ministrar, Espíritu Santo. Empieza a sanar ahora. Empieza a sanar, Espíritu Santo. Quiero estar en tu presencia. Quiero estar, díselo, quiero estar en tu presencia. Quiero tener una comunión cada día más y más fuerte contigo. Quiero llenarme de ti, oh Dios. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Él está aquí. Deja que Él te llene. Gracias, Espíritu precioso de Dios. Levanta Pedros que estén dispuestos a ir a buscar las almas perdidas, a ir a llevar este mensaje del Evangelio a donde sea necesario ir. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Qué hermosa esta mañana, hermanos. Qué lindo poder compartir este mensaje con ustedes. Saludamos a mi hermano Francisco Bernal. Saludamos a Sebastián Hernández, a Nelson Ortiz. Saludamos a mi prima Teresa Vázquez, Margarita Botina. Un saludo muy especial para Andrés Cardona, que nos ve desde el estado de la Florida, en la ciudad de Orlando, en el estado de la Florida. Saludamos a Nubia Fernández, a Luz Edith Rodríguez Andrade. También saludamos a Rosa Elena Bolaños, Wilson Carrillo. Saludamos también a Marisela Díaz. Oh, gracias, Espíritu precioso de Dios. Saludamos también a María Eugenia Gómez Oquendo desde el Distrito Federal, desde el DF, desde México, que nos visita y nos sintoniza. Saludamos a mi prima Diana Vázquez y Marlenita. Saludamos a mi mamá Aida Restrepo. También saludamos a Rosa Elena Bolaños y mi tía Estela Quintero. Adriana Chavarro, también un fuerte saludo. Dios les continúe bendiciendo a mis hermanos y hermanas que nos ven y nos sintonizan ahora. A Jaime Restrepo, Fano Restrepo, Milton Restrepo, mis tíos, un fuerte abrazo. A Sobeida Madera, Dios le bendiga también. Y bueno, gloria a Dios por este día. A Carolina también, Carolina J. París. Carolina, Dios te bendiga, Carolina, que nos sintoniza desde Texas, en Estados Unidos. El estado de Texas. Oh, qué lindo. Saludamos también a mi prima Cenelia. Dice, qué ministración, que Dios te bendiga por tus enseñanzas. La gloria toda es para Papito Dios. Y quien nos visitó en esta mañana, en tu casa, ahí donde estás, quien te tocó, te ministró, te sanó, te ungió, te llenó, te fortaleció, es el precioso Espíritu Santo de Dios. Adóralo a Él, alábalo y exáltalo. Simplemente nosotros, como Pedro, somos sus instrumentos. Sobeida, Dios te bendiga. Y toda tu familia que tienes en Córdoba, ahí cerca a la capital de Montería, todos para Cristo. Córdoba y Montería para Cristo. Córdoba y Montería para Cristo. Bendiciones a mis queridos hermanos y hermanas. Hoy un feliz almuerzo, un lindo almuerzo. Y mañana viernes. Ya mañana es viernes, si Dios lo permite. Mañana viernes continuamos con este estudio del libro de los Hechos. Y seguimos estudiando la iglesia ¿se acuerda que dijimos? En Judea y en Samaria. Y después vamos a ver cómo la iglesia se extendió hasta lo último de la tierra. Mañana continuamos con el capítulo 11 y capítulo 12. Y vamos a entrar ya a los viajes misioneros del apóstol Pablo. Cómo Bernabé y Saulo son encomendados para empezar a hacer sus primeros viajes misioneros hacia toda la tierra. Bendiciones. Saludo a mi pastor César Bernate Soto, nuestro pastor y
Dios le bendiga de nuestro concilio, de las asambleas de Dios, ministro ordenado del concilio. Dios te bendiga, Pastor César, profesor de seminario bíblico. Dios te bendiga. Saluda a mi prima Miriam Estela Rojas. Dice, gracias Espíritu Santo por tu compañía y ese respaldo en mi primo. Dios te bendiga, prima, y la gloria toda es para Papito Dios. Bendiciones. Feliz almuerzo y nos vemos mañana. Mañana, 11 de la mañana. Seguimos con el estudio del libro de los Hechos. Bendiciones.